Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Se terminó el escrutinio departamental y siguen apareciendo novedades electorales porque hay 3 mujeres que renunciaron a sus bancas para dejarle lugar a los hombres, porque hubo pequeños cambios en la diferencia total y porque se terminaron de asignar las bancas. Santi Soravilla, empecemos por lo macro. Aumentó un poquito la diferencia entre los bloques y tenemos el resultado definitivo de cara al balotaje de noviembre. Sí, 90.000 votos es lo que separa al bloque de la coalición con ventaja sobre el Frente Amplio. Eran 83.000, esa distancia creció a 7.000 y hay 210.000 personas que no votaron a ningún bloque y que constituyen la pecera más grande de los votos que se están empezando a ir a buscar en estas campañas que tanto Orsi como Álvaro Delgado empezaron a recorrer el interior del país. Sí, exacto. Ese bloque se compone mayoritariamente por gente que votó en blanco o anulado y también por los que votaron a otros partidos, que la mayoría votó a Identidad Soberana. Un dato a tener en cuenta es que de octubre a noviembre lo que suele suceder es que el voto anulado suele crecer respecto a lo que pasó en octubre, entonces veremos cómo se termina de conformar el panorama en ese 24 de noviembre. Pero también con este escrutinio se terminan de definir todas las bancas y algunas que estaban muy peleadas voto a voto y que habíamos hablado en la edición anterior, se terminaron de definir y cayeron para un lado. Habíamos hablado del caso de Rieli en Durazno y también el caso de Botana en Cerro Largo. Sí, ambos terminaron siendo los ganadores. En el caso de Rieli se dio la situación inversa. Había terminado el escrutinio primario él atrás, 23 votos por detrás, y terminó ganándole por 3 votos a el candidato de la 40. Esa distancia, la verdad que muy pequeña, debe haber sido muy divertido estar voto a voto. En la definición, digamos, cuando en la Junta Electoral se iban contando 1 a 1, pero eso hizo que el oficialismo del Partido Nacional, porque Domingo Rieli es el candidato del Cacho Vidalín, el intendente, terminara ganando. De alguna manera había tenido una victoria que había tenido una derrota que podía terminar siendo dura. Bueno, con esto terminan ahí. Obviamente recordemos que en Durazno perdieron con el Frente Amplio por primera vez en la historia. Ahí va. Y lo que terminan es que tanto el Rieli, o sea, el oficialismo como la oposición del Partido Nacional, ese grupo que nosotros ya les hablamos de los cuarentones, van a estar muy ajustados para mayo. Después pasó en Cerro Largo, que eran 2 personas afines a Sergio Botana que estaban compitiendo. En ese caso también terminó ganando la lista más oficialista de todas, que de hecho lleva a Botana como diputado. Como Botana es senador, en realidad la banca la va a ocupar Graciela Echenique. Echenique hoy en día es la secretaria general de la Intendencia de Cerro Largo. Pero ahí quedó muy posicionado Cristian Morel, que es el alcalde de Río Branco. Después de 10 años como alcalde, se proyectó a diputado, quedó muy cerca de ganar la banca y también va a ser otro de los que entre en la conversación para mayo. Sí, fueron unos 120 votos ahí en ese caso la diferencia. Y con esto queda definido cómo queda la correlación de fuerzas en la interna del Partido Nacional. Ya habíamos hablado de que Alianza País había votado mejor, que Aire Fresco se había transformado en la primera fuerza del Partido Nacional, pero en bancas, en diputados, Aire Fresco le gana a Alianza País y quedan 14 a 9. Es una situación similar de lo que hablábamos también en el Partido Colorado, donde Pedro Bordaberry perdió de alguna forma en el Senado porque el sublema de Unir para Crecer tuvo 3 senadores y Pedro Bordaberry en la lista 10 llegó a 2, pero en diputados Pedro Bordaberry tiene una gran ventaja sobre el resto del Partido Colorado porque termina teniendo 13 de las 17 bancas coloradas. Sí, en el caso del Partido Colorado lo que pasó fue que la mayoría de las bancas del interior las terminó ganando Vamos Uruguay. El lunes se presentó el Compromiso por el País y había un montón de dirigentes blancos, también colorados principalmente, no había prácticamente nadie de Cabildo, pero entre los dirigentes colorados con el escrutinio ya cerrado, lo que se comentaba era que la estrategia de Pedro de llevar siempre la lista 10 en cada uno de los departamentos y hacer ensamblar a los dirigentes que habían estado en otros sectores en la interna, le había dado resultado por este mismo resultado, 13 de 17. De hecho, también le permitió, por ejemplo, ganar alguna banca más en Montevideo, y eso afectó a Unir para Crecer. Por otro lado, como Ojeda no quiere reconocer esa supremacía de Bordaberry, que igual queda en las bancas en el Parlamento, lo que hizo fue rápidamente constituir Unir para Crecer, que pase de ser un sublema a ser un bloque político como tal. Eso lo hicieron el viernes de la semana pasada para mostrarse así, y esto se proyecta porque en el caso de que Álvaro Delgado le gane el balotaje a Yamandu Orsi, los votos que tuvo Unir para Crecer van a definir sobre Vamos Uruguay la cantidad de cargos que le corresponda a cada uno. Sí,
Y en el Partido Nacional quería mencionar que en Montevideo y Canelones fue un empate, quedaron 3 bancas Alianza País y 3 bancas Aire Fresco. Igual en Canelones, 2 cada uno. Donde se impuso Aire Fresco fue en el resto de los departamentos del interior, que en la mayoría de los lugares donde el Partido Nacional tiene una sola banca, terminó cayendo para el lado de Aire Fresco. Y el último dato respecto a cómo se terminaron repartiendo las bancas es algo que ya habíamos hablado, pero que bueno, que queda confirmado, que el MPP se queda con el 70% de las bancas del Frente Amplio. Tiene 45 de las 64 bancas que tiene en total entre las dos cámaras. Sí, hemos hablado de las estrategias de colectoras electorales, pero lo que hizo el MPP también para ganar las bancas del interior, que por general los departamentos tienen 2 o 3 bancas y el Frente siempre se queda con una, le terminó saliendo muy bien. Fíjate que pierde la banca de 33 por Chirolas, que la pierde ahí, pierde bien la banca de Durazno y pierde una banca que ya estaba perdida de alguna manera, que es la banca de Salto, porque ahí está el intendente Andrés Lima y en este caso competía su hermano por esa banca y se la termina llevando. Pero en el resto de los departamentos siempre el diputado es de la lista que o era genuina del MPP o era del MPP con alguna alianza. Más toda la supremacía que ya tenían Montevideo y Canelones, lleva ese número de 45 de 64 entre las dos cámaras. Es una locura de números y obviamente eso ya empezó a generar algún ruido porque Frati, por ejemplo, condicionó a Gabriel Odone a que va a tener que escuchar al MPP cuando sea ministro de Economía en caso de que Orsi sea el presidente. Sí, y otra cosa que se confirmó con el escrutinio departamental es que hay 3 mujeres que terminan renunciando a su banca para dejarle el lugar a 3 dirigentes hombres, porque bueno, aparecían en las listas, en este caso en la Cámara de Diputados, para cumplir con la ley de cuotas, que recordemos que dice que tiene que haber personas de los 2 sexos en cada 3 lugares, digamos, se tienen que compartir. Y quedan 3 casos. Uno que ya sabíamos de antemano, que durante la campaña ya se había manejado, que era el de María Fajardo en la lista de Alianza País, que finalmente va a asumir Camí en ese lugar. Ella va a ir a la Cámara de Diputados, estará en la Cámara de Senadores, y después sí las otras 2 en diputados, porque en el Partido Colorado Rosario Palleiro renunció a su banca por Montevideo y va a asumir Adrián Yuri, y después Graciela Bianchi, que iba en el Senado y en diputados, en el caso de diputados, que también aparecía tercera, renuncia a esa banca y el que aparece ahí es Juan José Olaizola. Sí, los 3 casos son diferentes porque, por eso mismo, por ejemplo, Bianchi termina eligiendo asumir su banca en el Senado, pero tenía molesta a cierta gente del Partido Nacional, no de la 404, porque decían, ella ya sabía que posiblemente fuera electa también diputada, además de senadora, y en lugar de permitir que otra mujer estuviera en ese lugar, habilitó que su nombre fuera ahí para tener que renunciar porque iba a quedar en la Cámara Alta. Ese es un primer caso. En el segundo caso, que también llamó la atención, fue este de Yuri con Palleiro, porque Palleiro en realidad no asume en ningún lado, simplemente renuncia y continúa con su vida normalmente, y es Yuri el que ocupa la banca. Y en el caso de María Fajardo, sí, lo extraño es que renuncia a una posición de más poder, de alguna manera, como es ser representante nacional, o sea, del Senado, para continuar siendo una representante departamental. Esto lo que hace es que sea 29,5% la cantidad de mujeres en total del Parlamento. O sea, no llega a ser el 30%, y ese número se compone principalmente de un 40,6% que tiene el Frente Amplio, mientras que en el Partido Nacional son 18,4% y en el Partido Colorado 13,6%. O sea, si el Frente Amplio no tuviera esa fórmula que eligió de que fueran paritarias todas sus listas, el porcentaje se iría un poco más abajo todavía. Exacto, sí, incluso quedaría lejos de ese objetivo que se plantea la ley de cuotas, que por lo menos sea 1/3 de las bancas ocupadas por mujeres, que ni siquiera en este caso se alcanza, queda un poquito por debajo. Pero todavía en el balotaje seguimos en el mercado de pases de alguna forma, porque sigue apareciendo pases, y fue Yamandu Orsi el que anunció 2 hasta ahora. Uno que ya habíamos hablado la semana pasada, que es el de Víctor Borgián, que había sido representante del Partido Nacional en la mesa interpartidaria sobre seguridad, y ahora el de la precandidata del Partido Colorado, Zaida González, que, como informó el observador, se va a adherir a la candidatura de Orsi. Una candidatura que fue menor, que no tuvo gran relevancia, pero no deja de ser simbólico porque pasa una precandidata a apoyar al otro bloque. Ambos casos son simbólicos. Hasta ahora Orsi no ha logrado que personas que tengan gran cantidad de votos terminen cruzando la frontera y anunciando su apoyo, pero porque sea simbólico no deja de ser significativo de alguna forma, porque en este caso, en el de González Leniani, es una mujer que compitió en octubre, sacó su lista, obtuvo 2.671 votos, esos votos le aportaron al sublema de Ojeda,
y ahora resuelve. El tema de González Leliani, de Zaida González Leliani, venía conversándose en el Partido Colorado como un rumor desde hacía varios días. De hecho, fue tan grande el rumor que el domingo a la noche Andrés Ojeda la llamó por teléfono a González Leliani para preguntarle si era verdad o no era verdad. Ese día González Leliani le contestó que había conversaciones, pero le dijo que no tenía resuelto el tema. El lunes al mediodía la situación se afinó bastante y termina Orsi anunciando ese apoyo el día martes. Pero además de todo, lo que le pasó a González Leliani fue que ella oficializó que estaba en conversaciones con Orsi en su grupo, ese grupo que se llama Laura, y eso le provocó ya algunas pérdidas, digamos, de votantes. Un caso, por ejemplo, de una mujer que es muy representativa de algunas ideas del Partido Colorado, aunque que no son mayoritarias, ¿no? Pero sí de la defensa de las mujeres y temas de la niñez y adolescencia, por ejemplo, como es Margarita Machado, que le había apoyado y que ni bien se enteró de que estaban en conversaciones, dijo, yo no te voy a apoyar en esto, o sea que me alejo. Es un caso así específico. ¿Qué es lo que dice González Leliani de por qué decide irse con Orsi? Bueno, porque durante toda la campaña nunca la escucharon. Dice que su sector pidió reuniones con la fórmula, trasladarle inquietudes, hacerse valer en el programa y que nunca la escucharon y que bueno, que Orsi tuvo de alguna manera las orejas atentas para escucharla y recibir los planteos. Por otro lado, obviamente lo que los colorados dicen es que en la negociación también terminará significando una posible adjudicación en algún puesto de gobierno para González Leliani o para gente de su grupo. Sí. Y siguiendo un poco con el Partido Colorado y alguna cosa que hemos hablado también en la edición pasada, vinculado a el rol de los colorados dentro de la coalición. Ya le habíamos hablado de que en el discurso del propio domingo 27 de octubre, Ojeda habla de cogobierno, ya ese planteo generó ruidos en la coalición porque tanto Pablo Mieres como desde Cabildo Abierto cuestionaron esos planteos de Ojeda, pero Ojeda está convencido de que necesita o que se merece un trato diferencial respecto al resto de los socios. Hasta ahora lo que ha hecho Álvaro Delgado es tratarlos a todos por igual. Cada vez que se reúne con ellos, se reúne con todos, le da el mismo trato por más de que hayan tenido menor cantidad de votos, pero Ojeda lo que siente es que en algún momento él va a tener que recibir un trato, una diferenciación positiva de alguna forma. O sea, todos los votos que él tuvo tendrán que diferenciarse en la campaña. Es como una especie de que si la foto va a ser de todos en la misma línea, él eso no lo conforma, sino que lo que quiere es que los tamaños estén representados de alguna manera en esa imagen por la votación que tuvieron. Eso es un tema que Delgado va a tener que manejar con mucha sutileza porque necesita que todos estén alineados, que en realidad lo están porque el objetivo es ganar la elección, pero que todos estén además animados. Y si alguno de ellos queda por el camino, bueno, eso es tierra fértil sobre todo para el Frente Amplio, para mostrarlo, pero además también para recoger en esos lugares donde ha habido algunos problemas. Se va a tener que afinar toda esta situación en los próximos días, pero el sentimiento de Ojeda es ese, es como hacer valer de alguna forma sus votos para tener una imagen un poquito superior a la del resto. Sí, siguiendo la línea de eso de que todos tienen que estar animados y entusiasmados y saliendo a pedir el voto, los que tienen algunas molestias de cómo se está organizando la campaña y del papel que les están dando son los diputados electos por Cabildo Abierto, tanto Álvaro Perrone como Silvana Pérez Bonavita. Según pudimos saber, están muy por fuera de la campaña y sienten que no se los está teniendo en cuenta para la organización de la campaña, incluso desde la interna de Cabildo, porque el que está ahí negociando sobre todo es Rivera Elgue y obviamente Manini, y los diputados ni siquiera les han pasado la agenda, por ejemplo, de cómo están siendo las giras. Y bueno, ellos un poco el razonamiento que hacen es que los que nos vamos a tener que levantar la mano en el Parlamento, porque somos los únicos representantes de Cabildo en el Parlamento, somos nosotros, entonces de alguna forma nos tienen que hacer partícipes de esta campaña. Un Cabildo Abierto que quedó con algunas heridas abiertas porque la votación fue muy mala y porque varios señalaron particularmente al jefe de campaña, a Rivera Elgue, por su rol a lo largo de toda la campaña. Sí, lo que le cuestionan ahí es que no supo estar atento a que lo que estaban indicando las encuestas de que era una muy mala votación iba a terminar siendo peor. Le reclaman que el trabajo en el territorio en realidad no fue el correcto, que estuvo muy pegado a Manini y que no tomó la distancia suficiente, que muchas veces se habla, para poder observar con un poco de imparcialidad, si se quiere, o de objetividad, que la campaña no estaba marchando correctamente y que necesitaba dar algunos golpes de timón.
En particular, una de las cosas que le reprocharon, circularon varios mensajes muy duros contra Rivera Elgue en la interna de Cabildo, algunos de ellos los leímos, y como a grandes rasgos lo que se puede mencionar es que, por ejemplo, le critican que desoyó y que no incorporó a los que habían estado trabajando en el tema de la deuda justa, el plebiscito en el que se va a someter a votación en mayo, de las elecciones de mayo, y que Cabildo reunió un montón de firmas por ese tema. Dicen que ahí hubo todo un trabajo político que se desaprovechó y que no se tuvo en cuenta porque Rivera Elgue no los incorporó. Obviamente Rivera Elgue es una persona de extrema confianza de Manini, y lo que pasó fue que se incorporó muy tarde formalmente a la campaña porque él era subsecretario de Defensa y renunció recién cuando faltaban un par de meses para terminar la interna. Sí, exacto. Todavía quedan un poco, a Cabildo Abierto en algún momento hará esa autocrítica y se pasarán algunas facturas. Obviamente de acá hasta el 24 de noviembre la idea es no hacerlo, es lo que incluso ha declarado Perrone públicamente, de que eso quede para después del domingo 24 de noviembre. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.